líneas B en un plano longitudinal en un espacio intercostal. Fíjense que aquí tenemos piel nuevamente, tejido celular subcutáneo, plano muscular, las costillas con una línea hiperecogénica que deja sombra acústica posterior, la línea pleural que desliza, y abajo vemos estas líneas verticales que llegan hasta el final de la pantalla, dan aspecto de rayos láser, no se desvanecen, y estas son las líneas B. Se requieren 3 líneas B en un espacio intercostal, evaluado en un plano longitudinal, no transversal. La definición es longitudinal para decir que hay un patrón de pulmón húmedo. Es decir, que si vemos una línea B, no es un patrón de pulmón húmedo. Se requieren 3 en un solo espacio. Este es un diagnóstico ecográfico que fue propuesto por Lichtenstein en 1994, fíjense la fecha, pero aprobado en 1997, y indica que hay engrosamiento del intersticio, ya sea por agua, edema pulmonar, o también por fibrosis. Entonces, una de las teorías es que no solamente es el líquido, sino que es la disminución de la aireación del pulmón lo que nos va a dar este artefacto. Entonces, si hay edema pulmonar o fibrosis, o sea, engrosamiento intersticial, vamos a tener líneas B. Lo interesante de esto es que cuando es líquido, por ejemplo, un paciente en insuficiencia cardíaca, mientras más líneas B hay, eso indica que hay más líquido. Hay una correlación directa entre la cantidad de líneas B y la cantidad de líquido presente. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, 3 líneas B en un espacio intercostal, decimos que es un síndrome intersticial. Lo primero que tenemos que hacer es caracterizar. ¿Cómo es la caracterización? Depende de estos 4 parámetros: las zonas afectadas, la extensión, la distribución y las características de la línea pleural. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Para evaluar las zonas afectadas nos vamos al modelo de 4 regiones. Vemos las regiones anteriores y laterales. Si 2 de estas regiones están afectadas, decimos que es difuso. Si una sola región está afectada, decimos que es focal. Nos vamos a la extensión. La extensión se refiere a si está afectado uno o ambos hemitórax, si es bilateral o unilateral. Para la distribución también nos vamos a las regiones. Y es homogénea cuando todas las regiones exploradas tienen este patrón. Y es heterogénea cuando algunas regiones sí y otras no. Y finalmente, la última característica es la línea pleural, que es normal cuando es lisa, regular, menos de 3 milímetros y desliza, como este ejemplo. O es anormal cuando es irregular, está engrosada, puede o no deslizar y tiene otras características que llamamos microconsolidados subpleurales, que son estas áreas hipoecoicas que se encuentran debajo de la línea pleural. Entonces, esta es una línea pleural anormal y esta es una línea pleural normal. ¿Para qué nos sirve la caracterización? Porque si vemos que es, por ejemplo, difuso, 2 de las 4 regiones están afectadas, bilateral, afecta ambos hemitórax, homogéneo, todas las áreas tienen el mismo patrón, y línea pleural lisa, este es el patrón característico de la insuficiencia cardíaca. Mientras que en el distrés es difuso bilateral, pero es heterogéneo con una línea pleural irregular. Una vez que hemos caracterizado nuestro síndrome intersticial, lo cuantificamos. Pero es una cuantificación cualitativa lo que vamos a hacer. Algunos hablan de evaluar solamente 4 puntos en las regiones anteriores, sobre todo en pacientes críticos. Otros hablan de evaluar 6 puntos, 3 en cada hemitórax. Otra manera de cuantificarlo es evaluar 8 puntos. Hay índices en los cuales se evalúan 28 puntos. Se divide tórax en la región paraesternal, medio clavicular, axilar anterior, medio axilar, y se va poniendo el transductor en cada una de estas áreas. Segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal. Esto nos va a dar 28 puntos a analizar,
Y eso es una manera de cuantificar las líneas B, que si es más de 30 indica que es severo. También, si uno se va a la región posterior, podemos obtener hasta 72 puntos. Y hay otros estudios que hablan de 50 puntos, 14 puntos, 10 puntos. Ahora, ¿cuál es el que hay que utilizar? En este estudio, en el cual se evaluó cuál de los métodos era mejor para evaluar la severidad del síndrome intersticial, se demostró que el de 6 u 8 puntos era el que más precisión diagnóstica tenía. Entonces, ese es el que hay que utilizar. Ahora, ¿cómo se cuantifica? Hay varias maneras. Podemos contar las líneas B, por ejemplo, aquí hay 3, aquí hay 5, aquí hay 10. Y nosotros utilizamos el término de 10 cuando ya son tantas que no se pueden contar. Si no las podemos contar, decimos que hay 10. ¿Cómo se cuentan esas líneas B, dado que están continuamente moviéndose? ¿Se Ya. congela la imagen? Se congela la imagen, pero ¿en qué momento va a congelar la imagen? No, precisamente son uno de las detractores que tienen las líneas B, que cómo hace para contarlas, en qué momento las cuentan, pero las cuentas como puedas. Además de que y además que la cuantificación es cualitativa, o sea, tú vas a dar una impresión de lo que estás viendo, no tiene que ser algo tan exacto que no puedes hacerlo exacto. Si ve más de 3 ya está mal. Otra manera de clasificarlo es lo que utilizó Lichtenstein, que las llamó B7, B3 y Birolube. Él decía que por tomografía la separación entre los septos interlobulillares era de 7 milímetros. Entonces, cuando él veía las líneas separadas y las medía, aproximadamente le daba 7 milímetros y él utilizó B7 como forma de clasificar las líneas B. O 3 milímetros y las llamó B3 o Birolube, que es la forma como él llamó cuando había más de 10 líneas B o no se podían contar. Otra manera es viendo la densidad del espacio subpleural. Lo vemos más negro o menos negro, se llama negro predominante, blanco y negro o patrón de pulmón blanco. Cuando hay tantas líneas B que el pulmón, esa parte del espacio subpleural se ve blanco. Nosotros utilizamos esta, que es la que utilizan la mayor parte de los trabajos en pacientes críticos, primero porque es muy sencilla y no hay que estar contando tanta cosa. Separadas cuando vemos que las líneas están distanciadas unas de otras, agrupadas cuando están más juntas y confluentes cuando están tan juntas que no se pueden contar. Esto corresponde también a un término que se llama patrón septal, patrón intersticio alveolar o patrón alveolar, porque hay una correlación directa entre la cantidad o la cuantificación de las líneas B y la cantidad de líquido. Entonces nosotros, dependiendo del patrón que veamos, decimos que es leve, si vemos líneas separadas, o si son confluentes decimos que es severo. Y esto tiene importancia porque esto tiene una correlación fisiopatológica. Las formas leves indican edema intersticial y las formas moderadas y severas indican edema intersticio alveolar. Entonces fíjense, este es un ejemplo de líneas B agrupadas o juntas. Están las líneas B unas pegadas a otras, pero todavía las podemos diferenciar. O también llamado patrón de pulmón negro y blanco, si utilizamos el criterio de ecodensidad dentro del espacio subpleural. Y este es un patrón de líneas B confluentes o coalescentes, que están tan pegadas que no se pueden diferenciar, o también llamado patrón de pulmón blanco, dependiendo del criterio que queramos usar. Lo importante es decir que, bueno, esta forma es moderada y esta forma es severa. Ese pulmón blanco pudiera verse en una consolidación, porque estamos viendo que Pasa que estos son líneas B. Sí, líneas sí. B, fluido entre el alvéolo. Sí, claro, pero al final la neumonía es un exudado alveolar también, es líquido en el alvéolo. Y si la ocupación Lo que pasa no es es que el en intersticio. la neumonía tú tienes 90% de líquido. Sí. Entonces ya no va, estos son artefactos. Ok. No vas a ver artefactos, vas a ver imágenes más reales. Porque ya tienes mucha cantidad de líquido y ya la onda ultrasónica se transmite y nos permite ver la imagen. Ok, ¿cuáles son las limitaciones? En primer lugar, que las líneas B lo que traducen es un engrosamiento
del espacio intersticial, que puede ser por fibrosis, no necesariamente por edema. Y Picano decidió llamar a estas líneas B secas, aunque es un patrón de pulmón húmedo, son líneas B secas o fibróticas, o líneas B húmedas o edematosas cuando se debía a edema. El problema es que por ecografía son exactamente iguales. Hay pequeñas diferencias. Ahorita, por ejemplo, se dice que las líneas B húmedas son más rectas, más definidas, que las líneas B secas son más amplias, pero bueno, son diferencias realmente muy pequeñas. Entonces, ¿cuál es la manera de diferenciarla? La línea pleural en las húmedas generalmente es lisa, mientras que en las secas, cuando hay fibrosis, es irregular o engrosada, que cuando tú le pones diurético disminuyen, mientras que las secas no se modifican. Cuando cambias la posición o le mandas a hacer al paciente, por ejemplo, ejercicios isométricos, las húmedas pueden modificarse, pueden aumentar, o si le pones volumen a este paciente, las líneas B aumentan. Entonces, lo que me estaban preguntando, ¿contamos o no contamos las líneas B? Porque las líneas B tienen también detractores. Fíjense que este editorial habla de contarla y no contarla, pero estos autores, que están la doctora Gargani y el doctor Picano, que son uno de los líderes, ya hacen softwares especializados para poder contar en forma objetiva las líneas B. Ahora, ¿por qué hay detractores? Porque son normales en las ventanas inferiores. En las zonas más declives podemos ver líneas B, podemos ver un patrón intersticial. ¿Cuál es el patrón oro? Realmente no hay. ¿En qué fase del ciclo respiratorio? Tampoco, porque dependiendo de donde lo congeles puedes ver más, menos. Son dinámicas, entonces es muy difícil contarlas. Ahora, ¿en cuántas regiones? Fíjense que hay estudios que van desde 2 hasta 72 regiones. ¿Con cuál traductor? Porque también dependiendo del traductor pueden variar las líneas B. Y en última instancia realmente lo que estamos contando son artefactos. Tenemos trabajo para los 3 que van a hacer tesis. El caso es que, aunque es un signo inespecífico, es un signo informativo de que hay congestión pulmonar, y para eso es que se utiliza actualmente. Entonces, el patrón intersticial o patrón de pulmón húmedo, identificado con las líneas B, tiene de 3 a 5% de líquido desde el punto de vista fisiopatológico. Si tenemos entonces un paciente con insuficiencia respiratoria y vemos deslizamiento y líneas B, sobre todo si es difuso, bilateral, decimos que es un patrón de pulmón húmedo intersticial que puede deberse a edema, enfermedad pulmonar intersticial o distrés respiratorio. Ok, esta es la primera parte.